saber su opinión sobre la transexualidad. Transexual es una persona que ha nacido hombre, pero a medida que ha pasado el tiempo se ha transformado en mujer. ¿Qué piensas tú sobre este tipo de gente? Soy Kim Pérez, he sido profesora de ética y ahora estoy retirada. He vivido una experiencia como transexual muy dura y mi experiencia está marcada por años y años y años de silencio. Me llamo Violeta, soy madre de una niña transexual. Ella lo verbalizó desde muy pequeña y lo que hicimos es escucharla y a partir de ahí empezar a luchar por sus derechos. ¿No se puede usted imaginar que yo haya nacido de una forma y que ahora sea de otra? No, por lo guapo que eres. Yo soy muy machista y a mí me gustan muchísimo las mujeres. ¿Pero te llegas a creer que yo lo pueda hacer? Sí lo eres. Yo con eso no comulgo porque me siento un poco antiguo. Yo comulgo con la ideología anterior. A mí me gustaría saber cómo tú te diste cuenta de que no eras lo que los demás esperaban. Pues claro, en mi caso, sobre todo, es que fue un proceso puramente mío. Yo hice un proceso completamente transexual a solas, absolutamente. Y si a lo largo de mi vida no hubiera encontrado a nadie, hubiera sido transexual en todos los detalles. ¿Y cómo encontrabas información? Porque claro, yo tenía internet, ¿no? Pero ¿y tú? En ese momento me fui a la Biblioteca Pública de Granada, busqué en la enciclopedia Espasa, que era entonces el mayor equivalente que podía haber a Internet. Y entonces en ella me encontré, curiosamente, una explicación cuidadosa de la palabra eunuco o de la palabra homosexual, pero yo al leerla decía, esto no va conmigo. Bastantes años después encontré la palabra travesti, que era como se decía entonces, travesti en estilo francés, y entonces fue la primera vez que vi algo cercano a mí. En el año 60 aproximadamente ya existía la palabra transexual, entonces ya vi que era la palabra que se me ajustaba. Yo llegué a Barcelona en la primavera del 72. Fui a diferentes hoteles a la Costa Brava a encontrar un empleo en hostelería. Y me dijeron, ¿usted qué es? ¿Un hombre o es que pues una mujer? Pues porque en esa época ya había tomado hormonas y me dijeron que si no me vestía de hombre y me quitaba las tetas, no me daban empleo en hostelería. El travesti es aquel señor que va a trabajar, que se pinta la cara, que se pone la peluca, las pestañas postizas, el vestido, que sale a actuar como una señora. Y el transexual es una persona que nace con un defecto en el sexo. Esta persona tiene capacidad psíquica y física femenina o masculina. La vida del travesti, o como lo queramos llamar, es muy complicada. Y claro, no hay tampoco muchos campos. Si no te puedes dedicar al espectáculo, pues lógicamente tienes que ir a la prostitución, porque en una oficina pues no se van a colocar porque no las van a admitir. ¿Qué profesión u oficio habitual tiene? Artista. Artista. ¿Estás operado? No. ¿Se te ha ocurrido hacerlo? No. Y una amiga mía transexual que me dijo ella, nos dedicamos a hacer la prostitución porque aunque estés trabajando en un trabajo decente, la policía te va a detener siempre, pues porque te ven este aspecto de mujer. Yo me puse a buscar muchísima información a través de internet cuando empecé a ver que la única opción realmente que tenía mi hija es dedicarse o al cabaret o a la prostitución. Entonces, ¿cómo pudiste evitar dedicarte a otra cosa, no? Porque en esa época había pocas opciones, ¿no? Aunque sea muy fuerte decirlo, era no ser lo suficientemente valiente como fueron mis compañeras. Yo siempre recuerdo a una amiga mía, su padre la había echado de su casa con 15 años. Y entonces ella no había tenido más opción
que irse con las prostitutas trans. La consecuencia de eso era que 15 a 22 años ella estaba no solamente en la prostitución, sino en las drogas y en el VIH. Y sin embargo, ella me dijo en muy pocas palabras una cosa que no se me olvidará y que creo que desearía que no se le olvidara a nadie. Me dijo, pero soy mujer. Aprendimos a vivir con un pie en la legalidad y con otro pie en la ilegalidad. Tú salías a la calle y estabas a disposición de la policía, de los grises, ¿no? Podías ser detenida, podías ser pegada en comisarías. Yo siempre digo que si hiciera un viaje en el tiempo al año 1977, que son 41 años, yo me sentiría realmente atemorizada. En el 77 yo aún no había hecho la transición. Pagué el peaje que había que pagar de la dictadura franquista, que era capaz de no distinguir orientación de identidad. La ciencia intenta poner remedio a una enfermedad para la que todavía no hay explicación y en la que la frontera entre la realidad o el error psíquico es muy frágil. Intentaba hablarlo con un psiquiatra. No sabían nada de esto. Y entonces me aplicaron la terapia más ligera que había en aquel momento, el coma insulínico. Me prescribieron 30 estados de coma inyectándome insulina. Al terminar esa insulina me aplicaban sistemáticamente una inyección de glucosa y con la glucosa ya volvía a ser consciente. No me sirvió de nada. Y menos mal que no se le ocurrió ni lobotomía, que en aquel momento estaba de moda la lobotomía, ni electroshock. Claro que a las mujeres trans también se les aplicaba terapias de conversión porque eran entendidas como hombres homosexuales muy feminizados. No se las entendía como lo que eran mujeres transexuales. Se las condenaba a prisión, se las metía en sanatorios, se las intentaba reconvertir de alguna manera. Y yo decía, no voy a traumatizarme por lo que yo soy, pues porque yo me siento mujer naturalmente. Y más tarde o más temprano, pues me tendré que tomar hormonas y ser mujer a pesar de todos los obstáculos. Al fin y al cabo, voy a ser yo. La primera manifestación del orgullo transexual en España fue nada menos que en 1931. Fue la primera del mundo, en Barcelona. Fueron llamadas las Carolinas e hicieron una manifestación de protesta contra medidas del ayuntamiento. Las transexuales siempre, de alguna manera, es que no hemos visto obligadas a dar la cara, porque es difícil ser trans y no dar la cara. Las manifestaciones las hacíamos, sobre todo las cabreadas que éramos nosotras, porque a nosotras eran las que nos llevaban hasta 2 y 3 días a la semana a Jefatura Superior de Policía, maltratadas, insultadas y todo. Y es que nosotras dijimos, basta ya con esto. Qué mala imagen nos han dado estos maricones con teta, ¿no? Eso se lo escuché yo a organizadores de la manifestación, ¿no? Con lo cual ya esto puede ser un botón o una muestra de cómo había una transmisoginia intrínseca ya al movimiento de gay. Recordemos, además, cómo se definió ese movimiento, que era el power gay, pero que nos quedamos fuera las mujeres trans y se quedaron fuera las mujeres lesbianas. Más de un debate público he tenido yo con algún erudito que afirmaba que nosotras ya teníamos que estar en el movimiento general de la mujer. No somos mujeres, pero también somos mujeres trans. Si estábamos allí para que nos dieran las hostias, las primeras hostias, estamos aquí también para seguir reivindicando y para seguir celebrando.
Y es verdad que se ha invisibilizado a lo largo de la historia a las personas transadultas, se ha priorizado derechos de carácter civil frente a los derechos humanos. Algún día se tendrá que hacer un reconocimiento sobre ese tema a las personas transadultas que, por otro lado, no han parado de luchar siempre porque no les quedaba otro remedio y que a las familias nos han abierto las puertas. En ese sentido tenemos un legado de reconocimiento que no hemos hecho y un pedir perdón por sentir vergüenza por las personas trans, especialmente por las mujeres trans, ¿no? Pasamos una infancia muy difícil, no estamos bien ni con los niños ni con las niñas, no tenemos un lugar concreto, nos marginan. Pues no tenemos nada que ver con travestis, ¿no? Somos un tema pues, completamente diferente, nos sentimos mujeres pues, completas, psíquicamente y físicamente. Las que se hacen visibles en esa época y a nivel histórico son las mujeres transexuales, porque los hombres transexuales en esa época no existíamos, porque lógicamente para nosotros era mucho más fácil pasar desapercibidos a nivel social. Bueno, yo tengo 30 años, he nacido en un cuerpo de mujer, pero en realidad mi mente siempre ha funcionado como un hombre. Socialmente pues no he tenido ningún problema en relacionarme, porque desde pequeño me he relacionado como tal. Que a la que te sale pelo en la cara y tienes una barba, la gente no te mira mucho. También creo que el tema del machismo está muy presente aquí, ¿no? Y a los chicos trans, aunque ni siquiera nos visibilicemos como trans, se nos permite mucho más una expresión de género masculina, un rol masculino, y a las mujeres trans un rol de género considerado femenino, ¿no? Las mujeres transexuales bajan un peldaño, nosotros lo subimos. A nosotros se nos acepta precisamente por eso. Pasamos a ser hombres. No necesitamos dar explicaciones. Ellas necesitan dar explicaciones de por qué han renunciado a algo que durante la historia de la humanidad ha sido un privilegio. Debió ser bastante duro y terrible, ¿no? Porque la sociedad no acepta un cambio como el que tú has hecho. Bueno, yo pienso que yo desde siempre me sentí mujer. Lo que pasa es que las circunstancias no me dejaban expresarlo o exteriorizarlo. Lo que sucede es que yo pienso que la gente es un poco fácil de convencer y yo he conseguido que la gente que me rodea me llame como yo quiero, como yo me siento y no como ellos piensan que pueden o deben llamarme. Sí que es verdad que hay un movimiento LGTB, incluidas las personas trans, que es un movimiento asimilacionista, que es intentar asimilar lo que se supone que es correcto. Tú tienes que parecer cis y tienes que parecer heterosexual. Tengo 26 años, estoy operada hace 2 años. Ha sido una operación muy delicada, muy costosa. Se inyectan hormonas, se operan el pecho y se someten a intervenciones quirúrgicas complicadas. Las operaciones antes se hacían en situaciones muy malas, muy precarias. Fuera de España, en Casablanca, donde se empezaban a hacer las primeras operaciones de cambio de sexo. Incluso han llegado a morir algunas. En 1983 en España se deroga la ley mediante la cual no se podía realizar las cirugías de reasignación sexual. ¿Qué ocurre que sea un delito la reasignación sexual hasta el año 83? Crea una clandestinidad de clínicas, de operaciones, de intervenciones no bien logradas. Tú no puedes denunciar esas operaciones no bien logradas. Pues esto hace que una gran parte de esas mujeres acudan al extranjero, a Casablanca, a Francia, a Inglaterra. Y eso era un desembolse de dinero importante que además no tenían, con lo cual la transfobia social junto con ese estado de vulnerabilidad, ¿no?, económica, social, de violencia, etcétera, etcétera, hace que vivieran una situación durante bastantes años muy compleja y muy peligrosa. La asociación va a servir para mover todos estos casos y otros más que hay. Por ejemplo, el problema de droga, el problema de colegios, el problema de 40.000 cosas. Y el problema de muertes con un bufete de abogados.
Transexualia nace en el contexto de los 80 en España, en concreto en agosto del 87. Surge de una situación y de unos hechos concretos, que son los abusos policiales en el Paseo de la Castellana para las personas que trabajaban en el comercio sexual, ¿no? Que eran detenidas arbitrariamente, llevadas a comisaría, una cuestión que no se aplicaba a las mujeres no transexuales que estaban en las calles de al lado, por lo tanto era una discriminación. Y teniendo en cuenta que el movimiento gay habían empezado a apartar al movimiento trans, esto hace que Transexualia empiece a reunirse en torno al trabajo sexual y al VIH, ¿no? En aquel momento murieron muchísimas mujeres transexuales. De 10 mujeres transexuales podían morir 4, 5, 6 de VIH-Sida, ¿no? Y desapareció una generación entera de mujeres transexuales por causa del VIH-Sida. La gente es mala con nosotras. Te ven y dicen tu nombre de hombre en voz alta y tú quieras o no tienes que levantarte porque te han citado a ti y tú te llamas así porque en este país no te han cambiado el nombre. Se apunta por este tribunal que la transexualidad es un problema de nuestro tiempo, que ha sido posible gracias a los insospechados avances de la cirugía plástica. Esta realidad comporta un fenómeno sociológico que el derecho no puede ignorar y que obliga a tomar posturas. Una mujer trans que años atrás se había sometido a la resonancia sexual en Londres obtiene el cambio del DNI, el registro, pero tuvo que batallarlo durante 2 años, no es hasta el año 86 cuando realmente lo consigue. Y ya de ahí se sucedieron diferentes casos en Huelva, en Cádiz. Tengamos en cuenta que será una ficción de hembra si se quiere, pero el derecho también tiende su protección a las ficciones. Esta ficción ha de aceptarse para la transexualidad, porque el varón operado transexualmente no pasa a ser hembra. Tenía que ser tras una intervención quirúrgica de genitales, 2 años de juicio, pasar por un médico forense, abrirte de piernas, que te viera el médico forense y todos los que estaban allí. Trámites que eran absolutamente deleznables. Entre ellos, por ejemplo, el juez solicitaba un informe, por ejemplo, anatomopatológico en el que se calibrara la profundidad de la vagina para saber si esa mujer era una mujer de verdad o, bueno, a lo mejor no. No deben estar en el sistema público la cirugía estética o el cambio de sexo cuando no responde a un problema, a una enfermedad. Es decir, ese tipo de prestaciones yo creo que no deben estar en el sistema público. Primero, cuando no, como digo, cuando no se esté probado su relevancia para la salud, y segundo, cuando no esté justificado que se financien con el esfuerzo y la solidaridad de todos. Antes del 2000, ¿cómo se podía llegar al cambio de nombre? ¿Cómo se podía poner el género? Estaba dejado al arbitrio de cada juez en cada momento, cada cosa. Por ejemplo, encontré a un juez que fue simpatizante con la idea de darme lo que yo pedía, pero lleno de temores de si metía la pata o no. Al concederme el cambio de sexo, me incapacitó legalmente para todo. Cualquier acto jurídico que yo quisiera hacer tenía que tener el permiso de alguien. Y bueno, yo estaba dispuesta a cualquier cosa con tal de tener la identidad como mujer suficiente como para decir, bueno, si me incapacita me da igual. Yo lo que quiero es tener la identidad. En la audiencia de Barcelona se ha iniciado esta semana el proceso contra 7 jóvenes de los llamados cabezas rapadas a los que se acusa de salvajes agresiones que hace casi 3 años acabaron con la vida de un transexual y causaron graves lesiones a 2 personas más. Era una época en la que la existencia de la transexualidad era como una confusión. Yo misma no sabía la diferencia entre un travesti y un transexual y fue el movimiento transexual que me lo explicó, que lo entendí, que lo aprendí a partir de este procedimiento. Todos los distintos grupos del movimiento se unificaron para dar una respuesta unida de acusación contra los fascistas que habían realizado un crimen tan absolutamente terrible. Donde por primera vez se consideró que aquello había sido un asesinato
por odio. Fue un caso que removió. Ahora lo vemos muy claro, pero en esos momentos, digamos, no era tan claro. Tuvo que pasar algo tan terrible, como es un asesinato, ¿no? Y una cosa que a mí me causó un especial impacto es que los autores eran prácticamente críos, eran chicos muy jovencitos y tenían un arsenal ideológico en sus casas cuando entró la policía con publicaciones, se alimentaban ideológicamente para llegar a hacer actuaciones tan brutales. Tocar el tambor le llamaban ellos, el salir a cazar transexuales, homosexuales, ellos tampoco distinguían mucho. Hay que ver también todos los asesinatos y crímenes en silencio a lo largo de todos los años anteriores. Y donde la policía de un plumazo y lo cerraba con esas famosas palabras de ajustes de cuentas. Y cuando son ajustes de cuentas, parece que dejamos de ser personas. A finales de los 80, principios de los 90, van apareciendo como distintos grupos de personas transexuales que se van reuniendo en torno a una demanda específica, ¿no? En el caso del colectivo Transexuals de Cataluña, lo que dijo fue, oigan, si ustedes nos van a exigir, como están exigiendo hasta la fecha, que para poder cambiar el nombre y sexo en el DNI yo tenga que tener una reasignación quirúrgica genital, lo que están haciendo es obligarnos a esa cirugía cuando a lo mejor o por motivos de salud o sencillamente porque no quiero, no tengo por qué realizar esa cirugía. Pero eso hasta en el 95 seguía estando prohibido, a excepción solamente pues, de lo que consideraban la intersexualidad patológica. La I de LGTBI. La intersexualidad es una situación donde las personas, en este caso tengo que decirlo en primera persona plural, nacemos con unos genitales que no son los estándares. Cuando unos padres tienen un bebé y les dicen ha nacido con genitales ambiguos, que no saben si es un niño o una niña, para empezar, ¿no? Lo que se intentaba era feminizar porque al fin y al cabo era la forma más fácil a nivel de cirugía de conseguir unos genitales aparentemente estándares y se educaba en femenino. Y que por más que te eduquen en femenino, si eres un chico y eso va a suponer un conflicto en el momento en que llegues a la madurez. Hoy el protocolo indica que se intervenga lo menos posible, solo si de verdad existe algún riesgo para la salud del bebé, y todo aquello que sea cirugía cosmética en el sentido de ajustar a la norma, a lo frecuente, unos genitales, se deja. Cuando el bebé sea adulto, decidirá qué quiere hacer. Alfredo lleva un año esperando ser una mujer completa. Necesita una operación que cuesta casi 2 millones de pesetas y no tiene dinero para pagarla. Él, que pronto será ella, es uno de los 12 transexuales en lista de espera para que el Servicio Andaluz de Salud corra con los gastos de su cambio de sexo. El Parlamento andaluz lo ha aprobado esta tarde con los votos de PSOE. El primer apoyo que hubo en España a las personas transexuales fue por parte del defensor del pueblo andaluz, que en aquel momento era José Chamizo, que se puso completamente a favor nuestra. Ya era hora de que nuestros derechos se vieran reconocidos. En Andalucía, a partir del año 99, se abrió la unidad de género de Andalucía. Y efectivamente eso fue una gran ayuda para muchas personas transexuales que a partir de ese momento por lo menos vieron el derecho a la asistencia pública garantizada en Andalucía. Pero esta decisión andaluza no tenía ningún respaldo estatal. Era un sitio al que teníamos que ir de forma obligatoria y además teníamos que pasar una serie de filtros y de cumplir una serie de criterios que están totalmente basados en estereotipos, ¿no? Para que estos profesionales pues, validasen nuestra identidad y nos diesen permiso para ser quienes somos. De hecho, necesitaba el diagnóstico de un médico o de un psicólogo, que es el que tiene que decir quién soy yo,
que es bastante duro, porque eso no pasa en ningún otro tipo de realidad a nivel social. Y muchas veces exigiendo que incluso nos expusiéramos a vivir con nuestra identidad de género propia en nuestra vida cotidiana cuando todavía no nos hayamos visibilizado, incluso exponiéndonos a riesgos como perder un trabajo o sufrir violencia, ¿no? por el visibilizarnos de esta manera. Yo entro oficialmente en el Partido Socialista en el año 97 y ahí empezamos a trabajar. Y luego llega el nuevo Congreso del Partido Socialista y sale electo José Luis Rodríguez Zapatero. Y ahí empezamos a hacer un programa electoral súper potente, donde estaba contemplado el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género. El matrimonio igualitario se produce, lo celebramos todo el mundo. Sin embargo, debemos tener presente que esta felicidad todavía no es completa. Las personas transexuales aún esperan la aprobación de la ley de identidad de género. Porque si había un colectivo que lo necesitaba profundamente más, era el colectivo de mujeres y hombres transexuales, porque era mucho más sangrante, mucho más discriminatorio todas aquellas situaciones que nos provocaban no poseer una documentación que nos identificara. Que si estuvieran dentro de la piel de una persona transexual y supieran lo que es sufrir por no poder tener frente a los demás la imagen que tú consideras que es la tuya, si esas personas supieran eso, no dirían que hay otra urgencia más prioritaria. Es verdad, y hay que recordarlo, que probablemente desde un punto de vista jurídico este proyecto de ley fue mucho más difícil de configurar que lo fue la ley de matrimonio, porque tenía complejidad. Eso también es una cuestión de tiempos políticos, y los tiempos políticos a veces no son los tiempos del común de los mortales, que diríamos, ¿no? A mí me gustaría pedirle amparo al presidente del gobierno de sus palabras en el discurso de investidura, que dijo que homosexuales y transexuales teníamos derecho a los mismos derechos que el resto de la ciudadanía española. Señor presidente, las personas transexuales no podemos esperar más. Entonces te alzas en armas, digamos, contra tu propio partido, contra tu propio gobierno, y anuncias que harás una huelga de hambre si no sale adelante esa ley que se había comprometido. Votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. Votos emitidos 302, a favor 176, en contra 123, abstenciones 3. Queda pues aprobado. Eché mucho en falta a muchas compañeras y compañeros que estuvieron durante el matrimonio igualitario, porque me hubiera gustado que esa misma alegría, orgullo, esa misma fuerza que emanó la del 2005 hubiera estado también cuando nosotras obtuvimos un mínimo de nuestros derechos. Y fuimos pioneros en todo el mundo, convirtiéndola además en un mero trámite administrativo del registro civil. La ley del 2007 no es cualquier cosa, porque ese paso era necesario, pero a lo mejor podríamos haberlo hecho más grande. En ese momento se rompió el movimiento trans en España, porque la ley solamente amparaba a mayores de edad, solamente amparaba a las personas nacionalizadas en España. Teníamos que tener un diagnóstico por parte de un médico que dijera que éramos transexuales de verdad. A las personas no binarias no nos tienen en cuenta, y no nos tienen en cuenta porque nosotras no encajamos en ese concepto de hombre y mujer que se requiere para obtener el diagnóstico de disforia, que me va a permitir cambiar de nombre. Cuando ya planteamos todo ese debate dentro de las instituciones, dentro de la propia FLGTB, nos cayó un jarro de agua fría. ¡La disforia es transfobia! ¡La disforia es transfobia! El movimiento no institucionalizado empezó a coger fuerza, ¿no? Y una de las cosas que dijeron fue: no vamos a aceptar que se nos diga que tenemos que ser enfermos o enfermas mentales para poder acceder a un derecho como es el derecho a la salud. Y eso empezó a gestarse como el movimiento por la despatologización trans, ¿no?
La transexualidad no es una patología, la transexualidad es una manifestación más de la diversidad del ser humano. No hay un problema de ningún tipo de trastorno mental, porque si algo tenemos claro es nuestra mente, es nuestra autoafirmación, en nuestra propia identidad. Otra cosa es que tú catalogues las situaciones añadidas que te vienen del entorno, ¿no? La desazón viene desde el exterior, del señalamiento y la estigmatización. Por eso el hecho de que llegue la despatologización, cuando llegue eso va a ser el Día de la Libertad, el Día de la Libertad Trans. Ahí sí vamos a poder decir, somos libres. La Organización Mundial de la Salud ha excluido la transexualidad de su lista de enfermedades mentales. Tras una larga reivindicación de las organizaciones LGTBI, la OMS ha decidido que la transexualidad no sea considerada nunca más un trastorno y pasará a formar parte del apartado condiciones relativas a la salud sexual. Sin embargo, las asociaciones critican que se defina como incongruencia de género porque, en su opinión, sigue contribuyendo al estigma. Me gustaría que simplemente me contara cómo tu hija se va dando cuenta poco a poco de que es una niña trans y cómo reaccionáis como familia, sorprendidos, pero dispuestos siempre a poner el amor a ella en primer lugar. Al principio era cómo se expresaba, ¿no? Nos decía, es que yo soy una niña, o nos preguntaba, ¿estoy guapa? Siempre la estábamos corrigiendo, que son momentos a veces que luego los recuerdas y dices, madre mía, porque es verdad que las familias, hasta que asimilamos que realmente es una niña trans, tenemos como un proceso ahí de adaptación, pero luego es verdad que tenemos como un sentimiento también un poco como de culpa. ¿Con cuántos años tenía ella en ese momento? Ahí Eli tenía, pues eso, 4 añitos, acabamos de ir a la psiquiatra. Y con 4 años fue el detonante de decir, me voy a enfrentar al mundo. También las familias, sobre todo las madres, esto sí que no son los padres y las madres, somos las madres las que recibimos la presión de es que tú estás educando a tu hija, tú estás dirigiendo este proceso, tú estás haciendo algo para que tu hija sea así, tú querías una niña, eran muchos detalles que es verdad que a las madres especialmente nos ataca en esta sociedad un poco... Entonces a vosotras os transfieren los problemas de soledad que teníamos nosotros, lo tenéis ahora vosotras. Eso es. ¿Os dais cuenta de que habéis tenido que pasar una etapa de completa soledad? Hemos sufrido lo que es el exilio familiar, ¿no? Tener que irnos de nuestras casas para hacer la transición, ¿no? Qué valiente es mi hija y qué orgulloso estoy de ella, cómo ha superado eso. Cuando ahora lo ves todo en perspectiva, es que lo ves todo mucho más claro. Y si algo he hecho bien es, bueno, pues ayudar a mi hija a dar este paso. Crisalis nace en el año 2013, cuando se juntan a través de Facebook varias familias que tenían la misma circunstancia, y es que tenían una situación en sus casas que no sabían solucionar, no tenían recursos, se dirigían a las administraciones, nadie daba soluciones. Entonces estas 6 familias deciden constituir Crisalis para todos los recursos que van recopilando y todos los avances que van consiguiendo, ponerlos en común y poderlos compartir con otras familias. Para la sociedad no existían las y los menores trans. Esto parecía que era una cosa de mayoría de edad. Que a partir de los 3-4 años, incluso a veces antes, ya sabemos muchas veces, incluso ya no solo saberlo, sino que ya se empieza a verbalizar, ¿no? Cuál es nuestra identidad de género, tanto las personas trans como las personas cis, que esto es importante comentarlo. A las personas trans pequeñas ni las esperaban, y a las familias mucho menos. O sea, no, fue como de repente, ¿qué hace esta gente? De hecho, encontramos un rechazo, al principio fue duro, era una oposición, era como que nos cuestionaba también, no solo nos cuestionaba la sociedad,
sociedad, sino que nos cuestionaba también el colectivo. Hemos oído llamarnos madres transexualizadoras. Tenían ahí en su idea que no podíamos ser gente que acompañara a nuestros hijos, hijas, hijes de una forma respetuosa y que fuera un acompañamiento. Lo veían como algo impuesto, no entendían muy bien. ¿Cuál es el mensaje que estas familias tienen que comunicar a este gran número de familias que todavía no aceptan a sus hijos? Esos niños tienen mejores notas escolares, son niños que han desarrollado mejores habilidades sociales, en el fondo son niños más felices. Porque si no, de lo contrario, nos encontramos las malas noticias que últimamente y muy seguidamente hemos tenido de estos suicidios de adolescentes, ¿no? Más de 300 personas han recordado a Ekai, el adolescente transexual que se suicidó mientras esperaba recibir un tratamiento hormonal. Las asociaciones de familias de menores transexuales han pedido una ley que proteja a estos niños y reconozca sus derechos. No, esto no tiene que ver con que tú tengas un problema con tu identidad, sino con lo que supone ser trans en esta sociedad hoy en día, ¿no? Entonces, más allá de que consiga la hormonación, incluso más allá de que tu familia te apoye, que muchas veces pensamos, es que el problema que tienen las personas trans es que necesitan cambiar su cuerpo. Bueno, es que no es este nuestro problema. El problema no está en nuestros cuerpos o en que los cambiemos, sino en realmente cómo se nos percibe socialmente, cómo se nos trata, que se respete nuestra identidad, que se respete nuestro nombre, que podamos acceder a unas instalaciones adecuadas a nuestro género. Yo siempre digo que las personas trans no salimos del armario, el armario no se escupe. Las personas LGB pueden abrir un poco el armario y mirar qué está pasando y decir, ¿salgo o no salgo? Nosotros la puerta se abre de par en par y es imposible volver hacia atrás. Y si esa puerta se abre en un momento en que la persona no tiene las herramientas suficientes como para poder defenderse de la agresión que pueda sufrir, pues lógicamente la vida es dura. Lo que pasa es que te puedes meter con las personas trans en nuestra sociedad. Yo soy una ciudadana de Quinta todavía. No porque yo me considere que soy una ciudadana de Quinta, sino porque la sociedad en la que vivo permite que ese tipo de cosas pasen. Es decir, la sociedad en la que vivo permite que esa violencia vaya por la calle. La sociedad en la que vivo sabe que hay jóvenes trans, casi niños, que se suicidan por la presión. ¿Tú podrías decir que en estos pocos años que habéis, las madres y padres habéis salido del armario, las cosas han mejorado? Porque yo tengo la sensación de que han mejorado mucho. Han mejorado mucho. Lo primero que estamos consiguiendo leyes, estamos consiguiendo derechos. Y es que además no nos vamos a rendir. Es verdad que también hay colegios que no apoyan, hay profesores que están haciendo daño, y ya no solo que puedan acosar niños a otros niños, sino dentro de los mismos colegios, los directores, los orientadores, hay personas y personal ayuda a que esto sea así. Pues por ejemplo, cuando pasó lo del autobús, ¿no? Pues hubo niños que les intentaron bajar a los pantalones en los colegios, ¿no? Eso es que me parece algo tan fuerte, que desde el mismo colegio no se pongan medidas o formaciones o algo para que estas cosas no pasen, ¿no? El autobús de la plataforma ultracatólica Hazte Oír está en un aparcamiento a las afueras de Madrid a la espera de que el juez diga si, tal y como considera el fiscal, su mensaje contra la transexualidad puede constituir un delito. Al final es un discurso de odio y lo que fomenta es el odio y lo ha fomentado. Colegios, institutos en los que de pronto aparecían insultos cuando antes no los había, ¿no? Hacia personas trans de ese centro. La mayor parte de las personas menores trans no vienen en ese autobús más que en las noticias, pero es que en las aulas se sigue estudiando la biología y las ciencias naturales, el ser humano, el autoconocimiento del cuerpo de la misma manera que hace 20 años o que hace 40 años. Entonces, claro, y era lo que venía en ese autobús. Pero es verdad que la respuesta social ha sido tan positiva y tan fuerte que bueno, que también, ¿no? Nos hemos quedado con eso. Primero también una parte que sí que me costó mucho es el momento de sentarme delante de un espejo y decirme a mí misma, eres trans, ¿no? Porque es una cosa que da miedo, porque yo, por la información que tenía antes de aceptarlo y luego la que aprendí cuando estuve investigando, da miedo por todo lo que tienes que hacer, porque se te echa un poco encima, ¿no?
Antonella tiene 9 años y su identidad sexual no se corresponde con el sexo que le asignaron al nacer. Hace un año su madre solicitó el cambio de nombre de la menor, pero el Registro Civil de Vigo rechazó su petición basándose en la ley que prohíbe los nombres que induzcan a error en cuanto al sexo. El cambio de nombre en los menores trans empieza con crisales más o menos. Lo que pasa que no era generalizado, era que según qué registro civil, utilizando los argumentos que la ley te da, lo daba, y según qué registro civil no lo daba. Tenía que ver con la ideología de la persona que estaba al frente de ese registro civil. El Ministerio de Justicia ordenará a los registros civiles que faciliten el cambio de nombre a los menores transexuales. Si ha elegido un nombre, hay que darle ese nombre, aunque no coincida con el sexo que tiene él inscrito en el registro civil. Pero es que el sexo vivido y sentido por esa persona es el otro, y por tanto hay que respetar eso. En el momento en el que se empieza a visibilizar esta realidad, nos abre la puerta al resto. Poco a poco van haciendo que se vea con más naturalidad y que mi generación pues, no tenga problemas o no tenga tantos problemas a los que se enfrentaron su generación. Hacer que el futuro de las personas trans sea un lugar mejor, ¿no? Que se encuentren con un sitio más bonito y más justo que el que nos ha tocado, igual que ya hicieron las personas de hace 30 años. Para mí eres un referente a la hora de seguir con mi hija, ¿no? Y mirar a mi hija y ver que lo estoy haciendo bien. Es una cosa tan seria, tan importante, tan conmovedora, que es mejor dejarlo aquí. Querida mamá, espero que todos estéis bien y espero también que me perdonéis por no haberos dado noticias antes. Espero que comprendas lo que voy a explicarte y que lo aceptes. Y si no es así, por favor, mamá, procura entenderme al menos. Vivo y siento como una mujer y empiezo a ser feliz, pero soy así. Y desde luego yo no tengo la culpa de haber nacido hombre por fuera, cuando por dentro soy y me siento mujer. Inténtalo, por favor, mamá. Os quiere, Remy. Cuando todavía había la ley, en este pub era de puerta cerrada en la calle, llamabas a un timbre. Dentro se encendía una luz roja, miraban por la mirilla. Si te veían a ti, abrían. Que había un hombre, doble luz roja. Y todas las mujeres dejaban de abrazarse, dejaban de bailar, sacaban el parchís de debajo de la mesita, jugando al parchís, jugando a las cartas y charlando pues, de trapitos y de moda, porque entraban los sociales. Echaban el visto bueno, aquí no pasa nada. Ah, muy bien, adiós, adiós. Pero una chica que es lesbiana y que era social, que ahora no es, policía social, sí que acudía a Daniels, como nosotras, y no lo sabíamos. Posteriormente nos hemos enterado de que, gracias a ella, destruyó bastantes fichas policiales, y entre ellas la mía. ¡Wow!